¿por qué no nos ponemos de pie un ratito para leer la palabra de Dios? Después ustedes van a estar sentaditos. Dice así la palabra del Señor: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, ¿qué hacían? Las vendían y luego traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, era levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Oremos. Padre amado, te agradecemos en esta mañana, precioso Dios, por habernos traído, Padre, hasta esta casa, donde todos te alabamos, te adoramos, donde todos te bendecimos, oh Padre bendito. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos. Han hecho ese esfuerzo de estar aquí en tu casa, porque quieren o necesitan de tu presencia. Necesitamos de tu presencia, amado Dios. En esta mañana, Padre bendito, háblanos, Señor. Necesitamos oír tu voz, amado Padre. Ministranos, Señor Jesús. Tú sabes que hemos venido con muchos problemas, con muchas circunstancias, con muchas dificultades, a veces con dolores, amado Padre, pero tú estás aquí para extender tu mano poderosa, Padre, para darnos ese aliento, Dios de los cielos. Gracias, precioso Dios. Queremos oír tu voz. Háblanos, amado Padre. Gracias, Jesús de Nazaret. Te alabamos y bendecimos tu nombre santo, precioso Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermanos. Tomen asiento. Una de las características de la iglesia primitiva fue la generosidad. Esta iglesia, la primera iglesia que se levantó en Jerusalén, fue una iglesia generosa. No porque a alguien le obligaba, no porque alguien le decía, no, porque habían amado al Señor Jesucristo, habían recibido en su corazón el amor de Dios y el Espíritu Santo estaba en ellos. Era una iglesia fiel y llena del Espíritu Santo. Y esa iglesia fiel, llena del Espíritu Santo, era compasiva. Tenía compasión de los necesitados. Era solidaria y generosa. Dios
es un ser sumamente generoso. Dios es generoso. Por eso, toda su creación lo puso al alcance y provecho del hombre. Dios, toda su creación lo puso al alcance y para el provecho del hombre. Tenemos la luz del día. Tenemos las frutas que ha creado para que nosotros podamos alimentarnos. Tenemos los animales del campo. Tenemos los peces del mar. Toda esa creación, Dios lo puso al alcance de nosotros. Él fue generoso, Él es generoso y seguirá siendo generoso. Amén. La generosidad es distinto al derroche y al despilfarro del dinero. Muchas veces el dinero, la bendición de Dios, ¿qué se hace? ¿Qué hace el hombre que no conoce a Cristo? El hombre que no teme a Dios lo derrocha, lo malgasta. ¿En qué? En licor, mujeres, la droga. Invita a tanta gente para que la gente le vea y diga: este hombre es generoso. Pero no es generoso. Este se hace por jactancia y vanagloria, para que lo alabe. Mientras que la generosidad es el resultado del amor sincero, tanto a Dios como al prójimo, como veremos enseguida. El promotor de la generosidad es el Espíritu Santo. En el versículo 31 del capítulo 4 que hemos leído, dice la palabra: cuando hubieron orado, ¿qué pasó en el templo? El lugar en que estaban congregados tembló. ¿Por qué tembló? Porque vino el Espíritu Santo y se posó allí. Y el Espíritu Santo vino con poder. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y yo me pregunto y pienso y digo, para que todos puedan recibir el bautismo del Espíritu Santo, me imagino que se habrían arrepentido totalmente. En ellos había un arrepentimiento sincero. Por eso es que ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros confundimos el bautismo del Espíritu Santo temblando. No, ese no es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas. Y en esas nuevas lenguas se adora a Dios. Y no tenemos que confundir. Dice que este lugar donde estaban los discípulos de Jesús tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esa palabra donde dice denuedo quiere decir con poder.
No había vergüenza en ellos. Hablaban de Dios, predicaban de Dios, sin tener vergüenza. Y a veces nosotros tenemos vergüenza. Si quiere hablar al vecino, a la vecina, más hablamos de otras cosas. Necesitamos ese poder del Espíritu Santo para ser como estos hermanos de la iglesia primitiva. El Espíritu Santo es el que pone en el corazón del creyente el mismo sentir, el mismo pensamiento y el mismo amor de Cristo. Por eso el promotor de la generosidad es el Espíritu Santo. Cuando hay en tu corazón el Espíritu Santo, va a hacerte sentir, ¿qué cosa? El mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el sentir del Señor Jesucristo? Fue de salvar a toda la humanidad. Por eso es que Él a los 4,000, 5,000 hombres dio de comer. Él no dijo ya pues que estén allí, que estén de hambre, después comerán llegando a casa. No. Él se compadeció de ellos. Esos 5 panes y 2 peces lo multiplicó, porque había en su corazón amor, generosidad. El Espíritu Santo estaba en Jesús. Por eso dice que nosotros debemos tener ese mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo, en generosidad, en amor. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, cuando tengamos necesitados, demos con amor. Cuando traigamos para nuestros hermanos necesitamos, no pensemos nada, porque todo lo que das lo estás dando para el Señor. Porque el Señor dijo a sus discípulos: cuando yo estuve en la cárcel, no me visitasteis. Cuando yo estaba enfermo, no has venido a verme. Cuando yo no tenía nada para comer, no me has traído comida. Y los discípulos asombrados dijeron: ¿pero cuándo estabas en la cárcel? ¿Cuándo estabas enfermo? ¿Cuándo estabas de hambre? Y el Señor le dice: por cuanto ustedes han hecho con todos ellos, a mí me lo hicieron. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que tengamos el mismo sentir de Él. ¿Cuál fue su sentir? Amor. ¿Qué más? Su generosidad, su compasión. Por ese amor es que Dios mandó a su Hijo Jesucristo para ir a la cruz y para darnos vida. Vida eterna. El Espíritu Santo es el que pone en el corazón del creyente el mismo sentir, el mismo pensamiento y el mismo amor de Cristo. Filipenses 2, 5 al 8 dice que hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó
forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él dejó su trono, dejó su gloria y no dijo: yo soy Dios, yo no voy a ir a la cruz. Por eso dice: no estimó el ser igual a Dios cosa a que aferrarse. O sea, no se aferró a lo que él era Dios, sino dice que él se humilló y tomó la forma de un siervo. ¿Qué es un siervo? Un servidor. Hay señoritas, hay hermanas también que trabajan en una casa. Y cuando trabajan en una casa, el siervo o la sierva no se viste igual que los patrones. ¿O es así? No. ¿Cómo está la sierva? Vestida con su mandilito de cocina, ¿no? Para hacer limpieza a la casa, para hacer mandados de los patrones, obediente a sus patrones. O las chicas, los chicos se rebelan contra su patrón. No, es obediente. Y el Señor Jesucristo tomó esa posición de un siervo. Por eso dice que Él se humilló hasta llegar a la muerte y muerte en la cruz. Ese es el Señor Jesucristo. Se humilló a sí mismo. No se aferró de que Él es Dios. Se despojó de su deidad para darnos vida a nosotros. El hombre por naturaleza es mezquino, egoísta y avaro. Confunde el despilfarro o el derroche desenfrenado con la generosidad. El hombre es mezquino. Yo no sé cuántos han conocido al pastor Lorenzo. Él fue un siervo de Dios que era obediente. Él no sabía leer. ¿Dónde aprendió a leer? En la presencia de Dios. Él era brujo y vino a los pies de Cristo. Y porque le predicaron, le dijeron los brujos, él hablaba su quechua nada más, y dice que los brujos van a tostarse como en un sartén. Y cuenta a su esposa no quiso saber nada de Dios. Se fue, le dejó a él y él empezó a orar, a clamar a Dios. Y entrega su vida al Señor. Empezó una obra, el pastor nuevecito le mandó a una obra. Pero este hombre oraba. Todo lo que escuchaba, eso hablaba, sin saber leer. Pero en una noche, en su sueño, dice que un león vino y le sacó su corazón y botaba sangre. Y cuando se despierta, dice que estaba vomitando sangre. Y le mandan a avisar a su pastor que él está mal. El pastor manda al hermano Lorenzo o a otros hermanos y le dice: llévenle al hospital.
Y en el templo, en la iglesia, el pastor dice: vamos a dar una ofrenda para nuestro hermano Lorenzo. Él está en el hospital, muy delicado. Y una hermana no lo habló, pensó en su corazón y dijo: para mí también me falta, yo voy a estar dando. En su corazón no lo habló, pero ¿quién lo ve eso? Es Dios, porque Él conoce tus pensamientos, Él conoce mis pensamientos, Él conoce tu corazón, Él conoce mi corazón. Y recogieron la ofrenda. El hermano había entrado al hospital en Huancayo en un día miércoles. Jueves muere, viernes. Dice que cuando ya los médicos vieron, lo mandaron a la morgue. Hay una mesa helada, él está allí. Y entonces los hermanos van a ver. Y dice: no, y tu paciente ya murió. Y una enfermera entra, ¿no?, para ya arreglar y sacar. Y el hermano estaba sentado en la mesa helada, envuelto con una sábana. La enfermera se asustó, salió gritando. Los médicos entraron, lo vieron y dijeron: este es un condenado. Todos se fueron. Y él dice que con esa sábana envuelta salió por otra puerta. Pero en esos días que había muerto, el Señor lo había llevado al cielo. Y allí lo enseñó el infierno, la vida eterna. Le enseñó, cuando damos diezmo, todo está con nuestro nombre, con unas canastas. Cuando oramos, hay copas, cualquier cantidad, hay llenos de lágrima, otros no tienen lágrima. Esas son las oraciones de los santos aquí en la tierra. A él le enseñó textos bíblicos para que venga y hable al pueblo. Y luego le enseñó su segunda venida del Señor. Y luego le dijo: vamos a la iglesia donde te congregabas. Mira, no todos me sirven con ese amor. Ahí el Señor lo hizo ver, le hizo escuchar el pensamiento de esta hermana. Y le dijo: cuando vuelvas, le vas a decir a toda la iglesia para que se arrepientan y se humillen. A veces lo pensamos, nadie no nos escucha, nadie no nos ve, pero cuídate de arriba. Él sí escucha, Él sí te ve. Entonces no tenemos que ser mezquinos, egoístas, todo para mí, teniendo querer más. No, hay que aprender a compartir. Eso dice la palabra de Dios. Aprendamos a compartir. Hay que ser generosos, hay que ser generosas. Toda persona nacida de nuevo tiene el Espíritu de Dios y como consecuencia es generoso o generosa. El que ha nacido de nuevo, pero el que no ha nacido de nuevo es duro, tacaño, le dicen en palabra normal. Eso no quiere el Señor. ¿Se recuerdan de Judas? Él estuvo con el Señor, andaba con el Señor,
ha visto los milagros de Jesús, pero él era tacaño, porque quería todo para sí mismo. Por eso es que cuando una mujer viene a lavarle los pies de Jesús, a echarle con perfume, él dice: ¿por qué malgastar ese perfume? ¿Por qué no se ha vendido y para dar a los pobres? ¿Sería cierto que iba a dar a los pobres? No, él quería para él. Y dentro de la iglesia también hay así. Por eso es que está escrito de Judas y sus discípulos. Era discípulo también Judas de Jesús, pero le gustaba el dinero. No sabía compartir. Niveles de generosidad. En el versículo 32, la segunda parte dice: y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea que ellos no decían: este es mío, ¿no? Para ella misma, para él mismo. Pero ahí dice que ninguno decían: no, este es mío. Todos tenían, todas sus cosas eran para todos. El versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Miren ese tiempo. No les importó: bueno, tengo mi casa, mi terreno, mi chacra, voy a vender, voy a llevar. Ni siquiera decía: la mitad de lo que he vendido voy a llevar. Sino dice: todo lo vendido lo traían y lo ponían a los pies de los discípulos. Y los discípulos lo repartían a los que necesitaban. Ellos no pensaban: ay, se habrá agarrado de repente, se ha agarrado una parte. No, había confianza. Sabían que los discípulos administrarían bien ese dinero. Por eso dice que no había ningún necesitado en esa iglesia. No había, porque todos compartían. No es un deber, es un privilegio compartir. O sea que, ay, me están obligando. No, es un privilegio, es un honor compartir con los que necesitan. Aquí vamos a ver 4 niveles de generosidad. Los que dan por obligación, para no sentirse mal con su filiación, su membresía, su cargo y otros motivos. O sea, por eso dan obligadamente, porque no quieren sentirse mal o no quiere que le observen por no diezmar, por no ofrendar, o por para que no le saquen del cargo. Eso es dar por obligación. No demos por obligación, sino por amor y en agradecimiento al Señor.
Segundo nivel, los que dan por interés para ser bendecidos, para recibir más en recompensa, para ser elogiados o para ganarse puesto de distinción. Alguien en un año me dijo, una hermana, yo quiero que el Señor me sane. Allá en la sierra tengo mis 3 carneros, eso yo le voy a dar. ¿Qué le está haciendo al Señor? Está poniendo una condición. Está condicionándole a Dios. Y eso a Él no le gusta. Tercer nivel, los que dan sumas exactas. Tarifas establecidas, sea como diezmo, ofrenda. El diezmo está establecido en la palabra de Dios. ¿Cuánto por ciento tenemos que dar? El 10%. Ese 10% no es de nosotros. Ese 10% es de Dios. Entonces, no podemos decir mi diezmo. Es el diezmo de Dios. Yo me acuerdo bastante, mi esposo cuando llegaba de la fábrica con su sobre los viernes, él me decía, mami, vamos a orar por esta bendición. Sacaba ahí el sobre, ponía en la mesa, oramos. Mi esposo oraba, Señor, el 10% es tuyo, no es mío. El 90% es mío. Y gracias por la fuerza que tú me has dado. Gracias por esa empresa donde yo trabajo. Señor, estos 90% que alcance para toda la semana. No decía, Señor, necesito tu bendición. Hermanos, al dar los diezmos, el Señor nos ha bendecido. Cuando mi casa estaba terreno, nomás vivíamos en una chocita, un hermano dijo, vamos a construir, pero mi esposo compraba fierro de uno en uno, cada semana compraba fierro. Entonces un hermano le dice, el Señor te va a proveer, hay que construir. Hermanos, 3 albañiles, uno vino de Ayacucho, 2 de aquí de Lima, levantaron mi casa y no me cobraron nada. Solo nos dijo, denme almuerzo, lo que vino de la sierra, mi desayuno, mi almuerzo, mi cena y dónde dormir. Por eso siempre con mis hijas oramos, gracias a Dios tenemos este techo. No vamos a llevar, va a quedar aquí, pero agradecer a Dios, vivir para Dios. Dios bendice sin que le diga, Señor, bendíceme. El diezmo hay una cifra fija, pero para la ofrenda no. Muchos piensan, inclusive, que la ofrenda es la suma más pequeña. O sea, los hermanos dicen, no, la ofrenda es más pequeño y voy a dar 20 céntimos, 10 céntimos, ¿no? Un sol. Por eso no vas a recibir bendición. La ofrenda es más. O sea, lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Cuando en realidad esta es la expresión más exacta de generosidad. Vayamos a 2 Corintios 9:7. Dice,
cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador triste, al dador alegre. Entonces, la ofrenda es como está en tu corazón. Con alegría, porque dice que Dios ama al dador alegre. El cuarto nivel, los que dan en forma desprendida y más de lo previsto. Como los hermanos de la iglesia primitiva, hasta vendían sus heredades y casas para ayudar a los necesitados. ¿Para qué vendían sus casas, sus heredades los hermanos? A ver, ¿para qué? Para ayudar a los necesitados. Como les decía, ellos vendían y traían en totalidad lo vendido. No decían, no, esto para mí y esto para el Señor. Y eso también está en la palabra de Ananías y Zafira. Ellos también dijeron, ya, ellos son alabados por traer la venta. Nosotros también vamos a vender. Se pusieron de acuerdo con su esposa. Vendieron sus heredades. Y no lo trajeron todo. Solamente han traído una parte. Y todavía lo mienten. Pedro les dice, ¿este es todo lo que tú has vendido? ¿Qué dijo Ananías? Sí, ese es todo. Pedro le dijo, ¿por qué mientes al Espíritu Santo? Porque él lo sabía, el Espíritu Santo lo sabía. Ananías hubiera dicho, no, una parte nos hemos quedado y una parte te hemos traído para ayudar a los necesitados. ¿Hubiera muerto Ananías? No hubiera muerto, porque está hablando la verdad. Llega la esposa, ya a él lo habían enterrado o lo estaban llevando para enterrar. Llega la esposa. Como se habían puesto de acuerdo con el esposo, también Pedro le pregunta a la esposa. ¿Zafira le dice la verdad? Tampoco. No dice la verdad. Le miente al Espíritu Santo. Y al instante cayó, muerto. Todo eso está registrado en la palabra de Dios para que nosotros no pasemos lo mismo, para arreglar nuestra cuenta con Dios y seamos sinceros. Dice, los que dan en forma desprendida y más de lo previsto. Como los hermanos de la iglesia primitiva hasta vendían sus heredades y casas para ayudar a los necesitados. Segunda de Corintios 8 del 1 al 5. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En esta iglesia de Macedonia dice que había pobreza. Ellos estaban pasando tribulación, persecución, pero ellos eran generosos. Abundaban en su gozo. Ellos no decían, pero ¿de dónde voy a dar? No, ellos daban. Y todavía le rogaba al apóstol Pablo, por favor, permítenos dar. El apóstol Pablo, me imagino, le diría, ¿no? Ustedes están pasando necesidad, están pasando persecución, tribulación, ¿cómo nos vas a dar? Pero ellos le rogaban, concédenos esta oportunidad, este privilegio para dar de lo que no tenían. Y ellos dicen que se gozaban al dar a los hermanos que estaban pasando también necesidad. Ellos no decían, no, esto es para mí. ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta? Cuando Elías estaba por allí, el Señor le dijo, anda a la casa de la viuda. Cuando llega a la casa de la viuda, tenía poquita harina, poquito aceite, que era para preparar para ese día nada más, para su hijo y para ella. Y luego dejarse morir. ¿Qué le dijo Elías? Prepárame para mí primero. Pero esta mujer no dijo, pero si yo preparo para ti primero y mi hijo. No dijo eso esta viuda. Lo preparó el pan con alegría, con regocijo, y le dio al siervo de Dios, a Elías. Y cuando regresa para preparar para su hijo, ya no había. ¿O sí había? El Señor empezó a multiplicar. Había harina, había el aceite. Seguía preparando y seguía la harina, seguía el aceite. Eso es nuestro Dios, amados hermanos. Cuando demos con amor, con alegría, con regocijo, no tristes, no pensando que te va a faltar. El Señor es tan bueno, hermanos. No sé si les conté, cuando la fábrica se cerró, yo me iba con mis 3 hijas a la oración al templo anterior. Y una de ellas me dice, mamá, quiero comer pollo a la brasa. No teníamos. Entonces yo le digo, estamos yendo a comer pollo a la brasa. Y la otra me dice, yo no te estoy hablando de ir a la oración. Pero allá vamos a comer pollo a la brasa. Y mi esposo se había ido al anexo o si puede, Santa Elena. Después de la oración, una diaconisa me llama y me dice, hermana,
Hay 2 jóvenes que están llamándote afuera. Yo salgo y dije, ¿quiénes serán? Eran mis hermanos que no venían porque estaban resentidos conmigo. Yo soy la hija mayor, la hermana mayor, y yo los he criado a ellos. Como me casé, estaban molestos conmigo porque los abandoné. Eso me reclamaron. Y me dice Victoria, nos hemos enterado que la fábrica donde trabaja Marcos está cerrado, están en huelga, y era 3 meses de huelga. Y hemos ido a la casa, hemos encontrado a tus 2 hijas, a Sara y a Ruth. Hemos llevado pollo y lo dejé allí, y me da 20 soles, me dice, esto para algo. Le digo, gracias, hermano. Y entré pensando, ellos se fueron al templo. Dije, mis hermanos han llevado pollo. Con este 20 soles voy a comprar papa, voy a comprar aceite y voy a freír, y ahí está pollo a la brasa. Llego a la casa después del culto y mi hija me dice, mami, mis tíos han venido y han traído pollo a la brasa. Ya nos hemos comido la mitad. Había traído un pollo y medio. Llega mi esposo y yo le sirvo y él se pone a llorar. Entonces yo le digo, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás llorando? Y me dice, mientras yo subía al cerro, yo tenía ganas de comer pollo a la brasa. Llegué, me arrodillé y le dije al Señor, Señor, no tengo dinero y yo quiero comer pollo a la brasa. Mira cómo Dios sabe tu necesidad. Dios conoce nuestra necesidad y Dios suple de acuerdo a tu necesidad. Entonces, por eso yo digo, ¿cómo podría yo dejar al Señor? ¿Cómo podría darle espalda a nuestro Dios? Tantos milagros ha hecho en mi familia, en mi hogar. Le he dicho al Señor, Señor, te serviré hasta el día que tú me digas, hasta aquí nomás. Hermanos, un día a mi hija, la última, le puse en Breña, su secundaria, porque era un colegio comercial. Entonces salían con un oficio. Y yo le había dicho a mi hija, si te sacas buenas notas, te voy a colocar allá. Ella se esforzó, se sacó buenas notas. No tenía para el pasaje un día cuando iba al colegio, porque la empresa estaba en huelga. Y le digo, hija, te doy pasaje de ida y de regreso te prestas de uno de tus compañeras, de tu amiga. Y ella dice que iba orando a Dios y le decía, Señor, yo tengo vergüenza de pedir a mi compañera, pero tú me puedes dar, Señor. En Aguarico dice que ella baja y cuando está bajando empieza a caer monedas brillando. Y ella recogió la moneda y voltea para ver de quién se le había caído. No había nadie y el carro arrancó y se fue. Llegando me dice, mamá, el Señor me bendijo con pasaje y para mi propina, para mi refrigerio. ¿Quién hace eso? Solo Dios. Él es el que hace todo eso. Hermanos, hay pruebas, hay luchas, hay dificultades,
pero sigamos adelante mirando a nuestro Dios, mirando a nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia de Macedonia dice que ellos se entregaron primero. ¿Cuán importante es eso? Entregarnos. Señor, aquí estoy con todo mi ser. Por eso es que en el corazón hay ese amor, gozo, paz, así es, generosidad. Propósitos de la generosidad. Está en el versículo 35 hasta el 37. Dice la palabra: y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Uno de los propósitos de la generosidad es solucionar la pobreza de sus hermanos en la fe. Eso fue uno de los propósitos de la generosidad. Solucionar los problemas, la pobreza, la necesidad que había en esa iglesia primitiva. 34 dice: no había entre ellos ningún necesitado. No había, porque todos compartían. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. No se quedaban con ni siquiera un sol. Todo lo traían. Pero tampoco decían: si llevo todo, ahora ¿con qué voy a estar? No. ¿Con qué voy a comer? No había eso en nuestros hermanos de la iglesia primitiva. El segundo propósito era expresar su compasión y amor a los hermanos necesitados. No solamente aquí adentro, ¿no? Decir, yo amo a mi hermano. ¿Cómo lo demostramos? Dando. Así expresamos el amor que tenemos en el corazón. Dando. Pero dando para que la persona lo use. Hermanos, un día me dice del Ministerio Servicio Social: pastor, han traído una bolsa un saco de ropa. Entonces le digo, hay que escoger para distribuir. Hermanos, el saco de bolsa, ropas sucias, que olía. Las hermanas me dicen, no, lo botamos. ¿Quién se va a poner ropa sucia? ¿Quién? Cuando íbamos a llevar ropas para Guarmey, que estaban pasando una necesidad hace varios años atrás, pedíamos frazadas, sábanas, ropas, chompas de buen estado. Y llega uno bien empaquetado, bien embalado. Y dije, acá debe haber nuevo, porque lo han envuelto bien, bien.
Entonces lo abrimos, me dicen, sí, hay que abrirlo. Hermanos, ¿qué había? Había colchas lleno de polilla, abrigo todo polillado. ¿Eso es amar al prójimo? Eso no es amar al prójimo. Lo que no sirve ya no tenemos que traer, hay que botarlo, echarlo a la basura. Tenemos que traer lo que le va a servir a la persona. Igualito con los alimentos. Ahí las hermanas siempre están escogiendo, a veces viene polillado. Aprendamos a dar lo que le va a servir a la persona. En esta iglesia primitiva no está escrito eso, como está escrito de Ananías y Zafira. ¿Por qué? Porque ellos daban con amor, porque no querían ver en su iglesia necesitados. Daban con amor. Tercer propósito, evitar la competencia y la vanagloria. Administraban ellos mismos lo que daban. Evitaban la competencia. A ver quién trajo más. Oh, la hermana trajo más, el hermano trajo más. Yo he traído poquito. Evitaban todo eso y ellos mismos administraban. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía según la necesidad de cada uno. De repente había en una familia 10, para 10 le dan un poquito más. Para otra familia había 2 nada más, también allí, según su necesidad. ¿Me están entendiendo, hermanos? El cuarto propósito, glorificar y adorar a Dios con su generosidad. Glorificar y adorar a Dios con lo que daban. Eso es el propósito. Glorificamos a Dios, adoramos a Dios con nuestra generosidad. Segunda de Corintios 9, 12 y 13 dice: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, ¿no? En señal de agradecimiento. Tienes más, da y agradece al Señor por esa bendición que tienes. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profeséis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de nuestra contribución para ellos y para todos. Entonces, uno de los propósitos de nuestra de la generosidad es glorificar y adorar a Dios. Cuando des, cuando traigas lo que quieras dar, es para adorar y glorificar a Dios. Amén. En conclusión, la medida inconfundible de la generosidad es el estado espiritual del creyente. O sea, eso lo vas a demostrar, cómo estás espiritualmente. Lo que das, todo eso lo vas a demostrar, lo que hay dentro de ti.
¿Cómo estás en tu vida espiritual? Un creyente espiritual temeroso de Dios y que ama profundamente a Dios es generoso. Lo contrario indica, ¿qué cosa? Dureza, indiferencia y mediocridad espiritual. Cuando no hay en tu vida espiritual ese amor que te ha puesto el Señor, quiere ponerte, vas a ser duro, tacaño, indiferente. Eso no quiere el Señor. Aprendamos a compartir. Aprendamos a ser generosos. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. Ese es el que te va a promover. El Espíritu de Dios. Necesitamos eso.